Vamos a ponernos de pie y vamos a leer nuestras Biblias, abrirla en el libro de Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer 2 versículos. El sermón del día de hoy lleva por título El nuevo nacimiento, la entrada al reino de Dios. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde ayúdanos, Señor, a poder abrir nuestros corazones para que tú puedas hablarnos y recibir lo que necesitamos, Señor, en esta hora. Bendice a cada uno de los que hemos llegado acá, que podamos poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales atentos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, por favor. Quiero comenzarle a contarle una historia. Esta es una historia verídica. En el año 1972, el 13 de octubre, había un equipo de rugby, probablemente aquí nuestra hermana Silvia sabe acerca de esto, que se llamaba All Christians Club, que estaba viajando desde la ciudad de Montevideo, en Uruguay, hacia Santiago de Chile a disputar un partido. Lamentablemente, el vuelo número 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes. De hecho, recientemente, Netflix, la plataforma de Netflix, no me están pagando, así que esto no es gratis, pero la plataforma Netflix sacó una película que tiene que ver con esto. Habían ya películas, pero se llama La Sociedad de la Nieve, si usted quiere verla. Ahora, este avión se estrelló en la cordillera de los Andes. A mí me tocó viajar hacia Argentina desde Chile, y a veces cuando uno ve la cordillera de los Andes desde Santiago, uno piensa que una vez que llegue a la cima y baja y se encuentra con Argentina. Pero no es así. La cordillera de los Andes es una cadena montañosa. O sea, hay varios kilómetros entre que usted ve la cima y para poder llegar al territorio argentino. Así que es una cadena montañosa muy difícil de accesar a pie. De hecho, en Chile hay algunos pasos limítrofes con Argentina, pasos habilitados, ¿cierto? Y no es tan fácil, sobre todo, pasar en invierno cuando está nevado todo ese lugar. Bueno, lamentablemente, después de este accidente, de las 45 personas que estaban a bordo, que incluían jugadores, familiares y amigos, 29 de ellos fallecieron a causa del impacto con la cordillera, algunas heridas posteriores y también algunos piensan que una avalancha que sepultó el fuselaje semanas después. Solamente 16 personas de las 45 sobrevivieron y estas personas estuvieron resistiendo 72 días a temperaturas de menos 40 grados centígrados. Para que usted se haga una idea, hace unos días atrás, nosotros nos estábamos quejando porque el termómetro marcó 0 grados Fahrenheit, lo que estaba cerca de los 20 grados centígrados bajo cero, algo así. 0 grados Fahrenheit, o sea, muy bajo del punto de congelación. Imagínense, menos 40 grados centígrados. No tenían alimento, tenían pocos alimentos, ya que obviamente que un avión carga alimentos para el viaje, pero no para resistir grandes temporadas. No había alimentos y se vieron obligados para sobrevivir, y esto fue algo que algunos todavía cuestionan y es difícil de entender, tuvieron que comer carne humana. Significa que tuvieron que a los fallecidos, ¿cierto?, sacar ciertas partes del cuerpo para alimentarse y sobrevivir. Hubieron 16 sobrevivientes. Después de 2 meses, fueron encontrados por un arriero de la zona, era una zona rural, llamado Sergio Catalán, si me lo muestra en pantalla. Ese hombre los encontró en los años 70. Este varón falleció a la edad de 91 años, hace un pocos años atrás.
pero fue considerado un héroe por haber visto y haber hecho el contacto para poder traer a los rescatistas. Así que estos 16 sobrevivientes tuvieron una segunda oportunidad, cosa que lamentablemente 29 de ellos no tuvieron. Así que cuando hablamos de una segunda oportunidad, yo creo que muchas veces nosotros quisiéramos una segunda oportunidad. Muchas personas quieren volver a empezar, corregir errores del pasado y vivir de una manera distinta. Muchos de nosotros diríamos, si yo pudiera retroceder el tiempo, yo no haría lo que hice, no habría tomado la decisión que tomé, habría hecho las cosas un poco diferentes. Todos quisiéramos una segunda oportunidad para regresar atrás. Ahora, lo cierto es que la Biblia enseña algo más, mucho más profundo acerca de una segunda oportunidad. Realmente, cuando tú naces como una criatura de Dios, pero luego Dios te da la oportunidad de ser un hijo de Dios, de nacer de nuevo. Yo creo que he hablado muchas veces acerca de esto. Existe lo que se llama el universalismo y suena muy cool, suena muy bien, pero es una mentira. No todos somos hijos de Dios. Hay una creencia universalista que dice, todas las personas somos hijos de Dios. Mentira. Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero para ser hijo de Dios, tú debes nacer de nuevo. Así que la Biblia habla de esta oportunidad y no solo necesitamos mejorar nuestra vida, sino que necesitamos una nueva vida. Así que eso es exactamente lo que Jesús le dice a este hombre, que por cierto es un hombre muy religioso y la Biblia acá nos habla acerca de sus credenciales. Así que este pasaje nos enseña una verdad fundamental del Evangelio. Nadie puede entrar al reino de Dios sin nacer de nuevo. Así que vamos a hablar el día de hoy qué significa nacer de nuevo. El punto número 1 es: la religión no es suficiente para entrar al reino de Dios. Estamos ahí, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, Nicodemo, a los ojos humanos, era una persona impresionante, un hombre impresionante desde el punto de vista religioso. Tenemos algunas credenciales que se nos nombran acá. Nos dice 3 cosas. Primero, que era un fariseo. Un fariseo era un miembro de un grupo religioso judío que se caracterizaba por su estricta observancia de la ley mosaica y por seguir las tradiciones al pie de la letra. Y tenía una gran influencia espiritual entre el pueblo judío en los tiempos de Jesús. Era gente letrada, gente muy educada. Lo segundo que nos menciona la Biblia es que era el principal de los judíos. O sea, él era parte de un grupo selecto que se llamaba el Sanedrín, aproximadamente 70 hombres que se dedicaban a gobernar la nación. Obviamente que en el tiempo del Imperio Romano, cuando Roma toma el gobierno político, ellos quedaron más bien con una influencia religiosa. Tercero, la Biblia nos dice que él era un maestro de Israel. ¿Qué significa eso? Ser maestro de la ley significa que él era un experto en las Escrituras. Las estudiaba, las interpretaba y las enseñaba al pueblo de Israel. Dicho en términos modernos, podríamos decir que era una persona que se sabía la Biblia de tapa a tapa.
Era alguien que realmente usted le preguntaba y podía citar versículos de memoria, podía ir a un libro de Isaías, Génesis, y sabía exactamente lo que estaba hablando. Ahora, en otras palabras, Nicodemo era una persona teológicamente educada, sabía mucho de la Biblia. Era moralmente una persona muy respetada y religiosamente alguien bien disciplinado. Si alguien parecía estar cerca de Dios, era exactamente Nicodemo, porque él, a los ojos de todos, era una persona importante, conocedor de la ley, pero Jesús le dice que le era necesario nacer de nuevo. Ahora, Jesús no le dice que necesita estudiar más, sino no le dice que necesita orar más, ni tener un comportamiento moral más perfecto que el que estaba teniendo. Jesús le está diciendo, necesitas nacer de nuevo. Y esto revela una verdad profunda. La religión externa no puede cambiar el corazón humano. Y esto lamentablemente nosotros que venimos desde un trasfondo latinoamericano, que fuimos conquistados por los españoles y trajeron la religión católica, apostólica y romana, o como decía un amigo por ahí, un hermano, católica, apostólica y romántica. Esta religión lo que enseña es que la salvación se obtiene mediante dos cosas importantes. Tienes que creer en Jesucristo, fe en Jesús, pero también tienes que sumarle obras, lo que tú puedas hacer. Pero eso no es lo que observamos en las Escrituras. De hecho, ninguno de nosotros tiene la capacidad de ganar la aceptación de Dios, porque venimos con una naturaleza pecaminosa. Hoy en día esas influencias han llegado incluso más allá. Falsos maestros se han levantado, como una denominada pastora en Miami que se llama Lindsay DeFont, que dijo que el hombre, Dios hace el 60% de la salvación, lo paga el 60% y el otro 40% lo paga el hombre. Eso es una herejía, una enseñanza que no tiene ningún fundamento bíblico. Ahora, tenemos que entender que la salvación, como pelearon los reformadores, como Martín Lutero, que peleó con la iglesia de ese entonces, que estaban vendiendo indulgencias para llegar al cielo, y cuando Martín Lutero se ve enfrentado al libro de Romanos y se da cuenta que la salvación es solamente por poner la fe en Jesús, entonces se produce lo que es la Reforma Protestante. La salvación se obtiene solamente poniendo la fe en Jesús. No hay ningún otro requisito. Solamente creer en Jesús, arrepentirse de nuestros pecados y poner nuestra plena confianza en Él. Él no pagó el 60%, ni pagó el 70% ni el 80%. Él pagó el 100% de nuestra salvación. Así que si nosotros nos encontramos aquí en esta hora, no tenemos pero ningún mérito. Esto es solamente la gracia de Dios actuando en nosotros. Así que Él necesitaba nacer de nuevo y esto revela una verdad desafiante y que nos hace pensar. Tú puedes asistir a la iglesia, puedes conocer la Biblia, puedes vivir una vida moral, puedes venir aquí cada domingo y engañarnos a nosotros de que tienes una vida cerca del Señor, pero una vez que estás en tu casa, estás con tus amigos, estás en la escuela y te comportas de una manera que no agrada a Dios, tú te estás engañando a ti y estás engañando a Dios. Nos puedes engañar a nosotros, pero hay alguien que está mirándote en todo lugar. Así que las personas hoy en día piensan que por hacer cosas ganan el favor de Dios. Pero la verdad es que nosotros no ganamos la salvación por las obras. Ya dijimos que no podemos hacer nada. ¿De qué manera nosotros podíamos pagar el sacrificio de Cristo? Ninguno de nosotros podía hacerlo, por eso que Cristo vino a morir por nosotros.
Así que nosotros no podemos pagar el precio de la salvación. Por eso que Cristo vino y murió por nosotros. El problema del ser humano no es simplemente la conducta, sino que es el problema de su naturaleza del corazón. No necesitamos mejorarnos, sino que necesitamos ser transformados. Muchos de nosotros quizás hemos tratado de cambiar cosas humanamente y nos vamos a dar cuenta que es muy difícil. Antes de llegar a Cristo yo tenía ciertos vicios que traté de dejarlos, pero nunca pude. Pero cuando le entregué mi vida al Señor, de un momento a otro todas esas cosas se fueron sin yo tener que forzarlas. ¿Cómo se fueron? Era el poder del Espíritu Santo que estaba actuando en mi vida, limpiándome y transformándome cada día. Hay una palabra que se utiliza ahí para nacer de nuevo, que es la palabra griega anothen. Y cuando Jesús dice que debemos nacer de nuevo, la palabra griega también significa nacer de arriba. Es decir, no se trata de empezar otra vez, sino recibir una nueva vida que viene de Dios mismo. Recuerde, las buenas obras no producen salvación, pero la genuina salvación, alguien que es salvo genuinamente, va a producir buenas obras. Es al revés. Las buenas obras no producen salvación, pero la salvación verdadera de una persona produce obras de una manera natural. Usted no tiene que forzarlas, sino que cuando usted tiene una nueva naturaleza, eso viene de una manera natural en usted. Vamos al segundo punto, pero antes mencionar que aquí hay algo interesante, porque Nicodemo, cuando se acerca a Jesús, el texto nos dice que venía de noche. Ahora, usted quizás puede pensar que eso es algo irrelevante, pero nosotros tenemos que leer entre líneas. ¿Qué significa que venía de noche? Este hombre estaba muy preocupado de lo que pensaran de él. Por eso que vino a visitar de noche a Jesús. Porque en el día él no quería que nadie lo relacionara con aquel carpintero de Galilea. Y hay gente muchas veces que son cristianos de la secreta. Los dominicanos saben esto. Que afuera ellos no quieren dar a conocer que son cristianos. Y vienen acá y entran por esa puerta y se transforman. Son otras personas. Afuera hacen las de Kiko y Caco, pero llegan a la iglesia y parece que algo les sucede. Se transforman. Hasta hablan más bonito. En la casa le estaban golpeando a la esposa, tratándola mal con groserías, pero aquí el vocabulario se les arregla automáticamente. Una doble vida. Entonces, Nicodemo no quiere que lo identifiquen con Jesús, pero en el fondo él está reconociendo que hay algo en Jesús. No, le dice a Jesús, mira, si tú no vinieras de Dios, tú no podrías hacer las cosas que tú haces. Es inteligente el hombre. Pero él tenía que vencer o tendría que haber renunciado a su estatus, tendría que haber renunciado a su reputación, a su posición probablemente como líder religioso, porque sabemos que los líderes religiosos rechazaron a Jesús. Pero él, aunque estaba creyendo, le faltaba dar el paso, porque no es solamente creer. Hay que arrepentirse y nacer de nuevo. Hay mucha gente que usted le pregunta afuera, mire, si el ser humano es religioso. Usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Sabía usted que hasta los narcotraficantes a veces para hacer sus fechorías se encomiendan en las manos de Dios? Así que no es suficiente tener fe. Yo creo en Dios. Y este dicho es típico. Lo he escuchado millones de veces. Pero a mi manera. A mí nadie me va a tener que decir lo que tengo que hacer. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te haces hijo de Dios, significa que Jesús es el Señor de tu vida.
Así que ya no es a tu manera, esa es la manera de Él. Ahora, obviamente que esto es antinaturaleza, porque nosotros todos queremos hacer las cosas a la manera nuestra. Seamos honestos, aquí nadie se salva. Pero tenemos que acercarnos a Dios como Él quiere que nosotros nos acerquemos. Así que vamos al segundo punto. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural de Dios. Versículos 4 y 8. 4 al 8. Dice así. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, no, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Así que aquí nosotros vamos a ver algo importante. Nicodemo responde con confusión. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Él estaba tomando las palabras de Jesús de manera natural. ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre? No le hacía sentido. Pero Jesús le está diciendo que no se trata de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. Una nueva naturaleza que ahora debe ser manifestada en tu vida. Jesús le explica, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Así que hay requisitos para entrar al reino de Dios. Así que ahí vamos nuevamente, el universalismo es una falacia, es una mentira. No todos entran al reino de los cielos. Aunque Dios ha provisto la salvación para todos. Ahora, la referencia aquí está apuntando a una obra purificadora y renovadora del Espíritu Santo cuando una persona se arrepiente y es sellado con el Espíritu Santo. Para que me puedas entender mejor. Cuando tú naces como una persona natural, creada a la imagen y semejanza de Dios, está tu cuerpo y tu espíritu humano. Pero cuando tú le entregas tu vida a Jesús, entonces el Espíritu Santo viene sobre ti y te sella. Ahora, cuando tú eres un cristiano, no solamente está el espíritu humano, sino que ahora está el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Y por eso que ahora tú tienes una nueva naturaleza. Vamos a entender las cosas porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Le dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que el punto aquí está claro. La vida espiritual no puede ser producida por esfuerzo humano. Jesús está usando una ilustración del viento y dice el viento sopla de donde quiere. O sea, no podemos controlar el viento, pero podemos ver sus efectos. Lo mismo ocurre con el nuevo nacimiento. No podemos producir el nuevo nacimiento nosotros, pero lo que sí podemos ver es los efectos visibles cuando eso ocurre. Cuando hay alguien que me dice que le ha entregado su vida al Señor, déjeme decirle que después de los años pastoreando me he vuelto un poco escéptico. Yo digo, gloria a Dios, espero que esto sea de verdad. Así que ahora vamos a ver las evidencias. Vamos a ver el comportamiento, vamos a ver su compromiso, su amor hacia Dios, porque muchas veces me he encontrado con personas que han hecho una decisión intelectual. Sí, yo creo en Dios, pero no lo han recibido de corazón. No han sido sellados con el Espíritu Santo. Hoy día vamos a tener bautismos. Y si alguien está haciendo esto por un rito externo humano, vamos a mojar a alguien y vamos a sacar la misma persona. Pero si alguien ha nacido espiritualmente, vamos a sumergir a alguien y va a nacer en una nueva naturaleza semejante al de nuestro Señor Jesucristo.
Así que cuando alguien nace de nuevo hay evidencia, hay transformación interior que se refleja en una conducta externa. ¿Me escuchó eso? Hay transformación interior que se refleja en una conducta externa. Hay deseo por Dios, hay un deseo de buscar a Dios. Yo recuerdo que cuando me convertí, yo tenía lo que llamamos el primer amor. Yo le andaba hablando a todo de Jesús. Ya, mi familia ya la tenía aburrida ya. Ya vienen a hablarme de Jesús. Yo quería hablar de Jesús. También hay arrepentimiento del pecado y por lo tanto hay alejamiento del pecado. Ya las cosas que tú hacías antes ahora ya no te parecen, no te hacen sentir bien, porque ya tienes una nueva naturaleza espiritual que se contradice, que se contrapone con la carne. Ya no te sientes cómodo cuando alguien está hablando en doble sentido. Ya no te sientes cómodo haciendo ciertas cosas que antes hacías, porque ahora el Espíritu Santo está trabajando en ti y te dice, detente, piénsalo. Siempre el Espíritu Santo nos va a dar la salida antes del pecado. También hay amor por Cristo y se refleja en un estilo de vida consagrado. Dice que en esto seríamos conocidos, en que tuviéramos amor los unos por los otros. Así que el pueblo de Dios somos gente amorosa, gente que tiene que amar, tiene que recibir, tiene que acoger. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, no es una obra humana. Nadie puede transformarse a sí mismo, espiritualmente hablando. Solamente Dios a través del poder que actúa en nosotros. Y por último, el nuevo nacimiento viene por medio de la fe en Jesús. Versículos 9 al 15, vamos a leerlo. Dice así. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Así que Nicodemo todavía no entiende. Es un maestro de la ley, alguien experto en la Biblia, pero no entendía el corazón, la esencia de la palabra del Señor. Nicodemo no entiende y Jesús le dice algo sorprendente. Oye, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Jesús lo está confrontando. Mira, tú sabes mucha Biblia, pero no te ha impactado el corazón. Hay muchas personas hoy en día que Jesús nos diría lo mismo. Jesús apunta al Antiguo Testamento. Y recuerda la historia de la serpiente de bronce en el desierto. El pueblo de Israel había pecado y Dios había enviado serpientes venenosas y muchos estaban muriendo. Porque Dios castiga el pecado. Entonces Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce y el que la mirara sobreviviría. Así que Jesús le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así que Jesús lo que está anunciando acá es la cruz, es su propio sacrificio, lo que Él iba a hacer. Ahora la salvación vendrá cuando Él sea levantado de los muertos. El versículo 15 dice, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el versículo 5. Así que la vida eterna viene mirando a Cristo con fe.
Así como los israelitas miraron la serpiente para vivir, nosotros necesitamos mirar el sacrificio de Cristo. Necesitamos mirar a Cristo en la cruz del Calvario y recibirlo por fe como nuestro Señor y creer en el que ese sacrificio Cristo lo hizo para darnos la vida eterna. Ahora, esto es interesante. Vamos a estar concluyendo ya porque todo este diálogo llega a uno de los versículos más conocidos de la Biblia. ¿Cuál cree usted que es? ¿Quién me dice cuál es el versículo más conocido de la Biblia? Juan 3:16, exacto. Vamos a ponerlo en pantalla y lo vamos a decir juntos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Ahora, aquí nosotros vemos lo que es el corazón del Evangelio, lo que es el corazón de la buena noticia. Primero, el origen de la salvación. ¿Qué es lo que origina la salvación? El amor de Dios. Siguiente slide. El amor de Dios es el que inicia la salvación. Aunque el hombre pecó en el jardín, Dios toma la iniciativa para redimirlo. Así que en la salvación nunca nosotros tomamos la iniciativa. Es siempre Dios quien sale a nuestra búsqueda. Segundo, el regalo de la salvación es su Hijo. Dios envía a su Hijo para morir por nuestros pecados. El medio de la salvación, o sea, el medio para obtener la salvación, ¿qué es lo que es? La fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Y aquí tengo que hacer un alcance. Porque el cristianismo es exclusivista. Algunas religiones dicen que hay varios caminos para llegar al cielo, para llegar a Dios. Pero la Biblia es bastante clara que hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie puede ir al Padre sino solamente a través de mí. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna, sino que una horrenda expectación de juicio está sobre él. Pero si usted tiene al Hijo, entonces ahora su relación con el Padre ha sido restaurada y ahora podemos orar al Padre porque frente a nosotros se pone Jesús. Esto es como cuando nosotros quisiéramos orar sin ningún intermediario. Y el Señor le dice, pero Marcelo, tú tienes esto, has hecho esto, hiciste esto otro, y has cometido estos pecados. Pero Jesús entonces se pone en medio y dice, Padre, yo pagué el precio por Marcelo. Así que ahora Dios Padre te ve a través de la persona de Jesús y ahora te ve como un hijo santificado. Eso es maravilloso. Y el resultado de la salvación es la vida eterna en Cristo Jesús. Así que el nuevo nacimiento no es algo que logramos por esfuerzo religioso, es un regalo de Dios que recibimos mediante la fe en Cristo. Ahora, muchas personas batallan con esto, porque dicen, pero ¿cómo? Porque nada en la vida es gratis. Nada en la vida es gratis. Nosotros somos escépticos cuando dicen que algo es gratis. Aquí nada es gratis. Incluso el café que usted se toma después de que tengamos el compañerismo, aunque usted lo recibe gratis, pero se está pagando. De hecho, a nosotros nos encantan las cosas gratis. Aquí a veces en Scranton se pasan la voz. Uy, en la iglesia Steamtown Children están regalando esto. Y se pasan el dato todo. Oye, ya están regalando mochilas, están regalando esto. Y los hispanos nos encanta las cosas gratis. Y ahí vamos. Entonces a veces es difícil de creer, pero ¿cómo? No tengo que hacer nada. Es solamente creer en Jesús. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo.
Dios solamente te pide que tú pongas tu fe en Jesús. Y una vez que tú haces eso, tú le estás diciendo a Dios, ahora yo me pongo en tus manos, ahora transforma mi vida. Quiero darle algunos puntos de aplicación para que ya estemos pasando y moviéndonos al servicio de bautismo. Primero, examine su corazón. Jesús le dijo a Nicodemo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. La pregunta que yo le hago a usted, ¿usted le ha entregado su vida a Jesús? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Tiene la nueva naturaleza? ¿Está ocurriendo una transformación en su vida que refleje que usted ha nacido de nuevo? Ser religioso no es suficiente. Hay mucha gente religiosa. De hecho, los islámicos radicales, ellos piensan que matan y mueren. A ver, algunos a veces se han puesto explosivos y ellos piensan que se van a ir al cielo porque están agradando a su Dios, Alá, que es un Dios totalmente diferente al de la Biblia. Es un Dios que se inventó Mahoma. Así que Dios quiere un corazón nuevo, una vida cambiada por su Espíritu. Segundo, dependa de la obra de Dios. El nuevo nacimiento no lo produce el esfuerzo humano, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Esto nos recuerda que la salvación no se gana, sino que se recibe. Por eso vivimos con humildad y gratitud delante de Dios, no porque nos hayamos merecido la salvación, sino en gratitud porque la recibimos sin merecerla. Y por último, mire a Cristo con fe. Así como los israelitas miraron la serpiente levantada en el desierto, nosotros debemos mirar a Cristo y recibir su sacrificio. La vida eterna no se encuentra en la religión, sino en creer en Jesús. El que confía en Jesús va a recibir 3 cosas: perdón, una nueva vida y esperanza de una vida eterna. Si Dios viniera mañana o esta noche por tu vida, porque nadie tiene la vida comprada. A mí me puede dar esta noche un ataque al corazón y me muero. Y desaparecí. Pero la pregunta es, si Dios viniera por usted, o el día de mañana fuera el último día que usted va a tener, la pregunta es, ¿usted está seguro dónde se va a ir? ¿Puede decir que se va a ir al cielo? ¿Puede decir usted con seguridad que le ha entregado su vida a Jesucristo como su único Señor y Salvador? Bueno, si no lo ha hecho, quiero invitarle a que usted en este momento tome una decisión. Lo quiero desafiar. Si usted no ha recibido a Cristo y no ha bajado a las aguas bautismales, yo le quiero desafiar que en este día haga un compromiso con el Señor. Dígale: Señor, yo quiero entregarte mi vida. Mi vida es un desastre. Porque muchas personas dicen: no, mira, lo que pasa es que yo no estoy preparado todavía para ir a la iglesia para ser cristiano. Yo estoy aquí, pero tengo que hacer muchas cosas todavía. Tengo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y yo entiendo, porque cuando venimos al Señor, como que balanceamos las cosas. Yo hago muchas cosas malas, no. Pero ¿sabe qué? Esperamos ser perfectos para venir a Cristo, pero realmente no es así. Venimos imperfectos y es Jesucristo quien nos va perfeccionando. ¿Sabe por qué? Porque Cristo siempre viene cuando tenemos un desastre en nuestra vida. Así fue en mi caso. Y en la mayoría de los casos, Cristo no viene cuando todo está arreglado, sino cuando tenemos un desastre en nuestra vida. Por eso que hay muchas personas también que confunden el bautismo. Reciben a Cristo y después vamos a bautizarnos. No estoy preparado. Pero si usted le entregó su vida a Cristo, ¿por qué? Vemos en el Nuevo Testamento un patrón. La gente cree y inmediatamente era bautizado.
De hecho, a mí me gustaría eso. Porque a veces hay gente que recibe a Cristo, después vamos a bautizarnos. No estoy preparado. Pero si usted le entregó su vida a Cristo, y lo primero que le pide Cristo es que lo obedezca, y lo primero que está haciendo usted es desobedecerle. ¿Está seguro que le entregó su vida a Cristo? Tengo un pastor amigo en Kansas City que ellos tienen un bautisterio fijo y lo tienen con agua recirculando todos los domingos. Y cuando alguien toma una decisión por Cristo, es una iglesia mucho más grande. Tienen un salón, le dice, ¿quiere usted recibir a Cristo? Sí. ¿Está dispuesto a obedecerlo? ¿Quiere? Sí, amén. Ok, vamos. Lo llevan a una sala, cámbiese de ropa y lo bautizan en el mismo servicio. A veces esa distancia en que tomamos la decisión de recibir a Cristo y bautizarnos, como que dudamos. En el Nuevo Testamento nosotros vemos, se arrepentían y se bautizaban. Algunas iglesias también, no, tú tienes que llevar aquí 1 año, 2 años. Y tienes que tomar teología sistemática 1, 2 y 3 y recién te vamos a bautizar. Cuando una persona lo único que necesita entender es el Evangelio, no ser un teólogo. Necesita entender el Evangelio, que Cristo murió por él. Y después va a ir aprendiendo poco a poco. Así que no necesitamos bautizar teólogos. Necesitamos bautizar gente que esté dispuesta a entregarle su vida a Cristo y aprender día a día. Gloria a Dios. Póngase de pie.